Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Guatemala en la senda del desarrollo. Y para el tema nos acompaña la señora Fanny Estrada, es la directora de competitividad de la Asociación Guatemalteca Exportadores, AGEXPORT. Bienvenida a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Muy feliz año para todos. Gracias por tener la oportunidad de compartir este programa tan interesante que envía mensajes tan positivos para nuestro país. ¿Qué factores son elementales que debe seguir Guatemala para encaminarse hacia esa senda del desarrollo y amarrado con las exportaciones que son fundamental para el desarrollo económico de nuestro país? Bueno, mira, tal vez empezar diciendo, digamos, que hay como cuando un país, digamos, quiere salir adelante para llevar más bienestar a su población, hay como tres grandes cajas de cosas en las que tiene que trabajar, que son los grandes pilares. Uno es todo el tema que se refiere a seguridad, certeza jurídica y aplicación de justicia. Digamos, es como una gran caja. La segunda es toda la parte social, o sea, lo que se refiere a salud, educación y el bienestar, todos los aspectos sociales de la población. Pero la tercera gran caja, y que no se puede separar ninguna de la otra, es todo lo que se refiere al tema económico. Y aquí el mensaje, digamos, tal vez más importante que yo quisiera transmitir en tu programa es que la forma de mejorar los índices sociales, mejorar el nivel de bienestar de una población es tratando de reducir y, si posible, eliminar esos índices de pobreza que tenemos en nuestro país, que realmente son arriba del 50%, ¿verdad? Es una situación muy lamentable. Pero la forma más sana, más apropiada de poder hacer eso es haciendo que los propios ciudadanos generen sus propios ingresos. ¿Cómo generar sus ingresos? Obviamente ahí la ruta es la generación de empleo. Y aquí está el tema que es clave, y es que la generación de empleos en un país tan pequeño como Guatemala solamente se puede hacer cuando la producción se puede lanzar a los grandes mercados, donde Guatemala representa el 0.00018% del comercio mundial. Mucha gente menciona que no debemos de enfocar el país solamente hacia el comercio exterior, sino se habla también del mercado interno. Pero lo que sucede cuando los países son pequeños y siguen una política de apertura, como es la que tiene Guatemala ya hace más de 20 años, es que el mercado local, el mercado interno, es parte del mercado internacional. ¿Por qué? Porque la competencia externa que llega hoy en día en todo tipo de productos en el país hace que el producto, desde que sale de la puerta de una fábrica o de una pequeña empresa o sale de una granja de cultivo, va inmediatamente a competir con productos que están llegando de todas partes del mundo. Entonces, el tema de aquí es donde viene el tema de la competitividad. ¿Cuáles son los factores que debemos de reforzar entonces en este caso para que tengamos productos de calidad y con un valor agregado? Entonces, en el área de tecnificación y capacitación, para que podamos mejorar nuestros productos y sean exportables. Pues mira, esa respuesta sigue realmente una lógica muy sencilla. O sea, la competitividad es que hay que tratar de bajar todos los costos que sea posible para que el producto guatemalteco sea mejor en cuanto a precio, en cuanto a calidad y en cuanto a servicio. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los costos que hay que bajar? Pues es muy simple. Que el costo en el cual se transporta ese producto, por ejemplo, tiene que ser al menos similar al de los países con los que Guatemala también compite y al de los países con los que vienen productos a competir aquí en el mercado interno. Fundamental, como vemos, entonces la parte de la tecnificación, que haya un acompañamiento de tecnología agrícola, en este caso, por ejemplo, que estén macrotúneles, que tengan invernaderos, ríos por goteo, hidroponía, que son fundamentales para que puedan ser más productivos. Esas son tecnologías que ya son modernas, pero que ahora son muy comunes. Digamos, ya en Guatemala da mucho gusto ver cómo grupos de mujeres que están en cooperativas o grupos de productoras, que conocemos algunos, y algún grupo de productores o hombres también, que están manejando ahora el tema de los macrotúneles, porque ahí hacen, ya que son producciones que están bajo cobertura, y entonces eso les permite controlar mejor, no solo los insumos para que se le están poniendo a la planta, sino también las situaciones climáticas. Imagínate en estos días, por ejemplo, con las heladas que hemos tenido,
año y no digamos en las épocas de lluvia con las grandes precipitaciones que se están ahora, que ya no es que este año va a ocurrir, sino que esto estamos observando que ya se nos volvió una cosa muy común. Pero volviendo, digamos, a tu tema de la competitividad, lo que se trata es, como te mencionaba, digamos, de bajar esos costos. Pero, ¿cómo se hace para bajar esos costos? Y aquí es donde vienen los roles que tienen que jugar los diferentes actores, porque hay tareas que son de la política pública, como por ejemplo la educación, la formación de recursos humanos, el proveer de seguridad, el tema de la infraestructura, porque los costos de transporte en Guatemala son altos y mucho tiene que ver con el estado de las carreteras o con el rendimiento o eficiencia, digamos, de puertos y aeropuertos. Hay cosas entonces que corresponden a decisiones que le corresponden al gobierno, al Ejecutivo con sus programas y ahí con cada uno de sus ministerios, porque cada ministerio tiene una tarea diferente. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, con el tema de la energía, el Ministerio de Comunicaciones con el tema de las carreteras y caminos de acceso, el Ministerio de Economía con este tema de la apertura de mercados, de la promoción de la imagen de país, y así el Ministerio de Agricultura, no digamos, que tiene todo un tema y donde también entra el tema del desarrollo rural, que es un tremendo, el área rural es el 67% de lo que exporta este país viene del área rural, es un gran proveedor, ¿verdad? Y otras cosas, por supuesto, de la política pública ya corresponden al Congreso. El Congreso tiene una agenda legislativa de la competitividad importante, que es la agenda de la generación de empleo, la agenda para la promoción de inversiones. Ahí está el tema que se está hablando ahora de esta nueva ley para el fomento de la inversión y el empleo, que va orientada a cumplir con los requisitos que ahora exige la OMC, por ejemplo. Está la ley que tiene que mejorar la eficiencia portuaria, está esta ley que afortunadamente acaban de aprobar, que es la ley de las alianzas para el desarrollo, pero que no ha empezado a funcionar y que eso nos va a permitir como tener, digamos, una mayor infraestructura. Está esa ley que tiene que sacar el Congreso para permitir el trabajo por hora. Sabemos que hay grupos de la población, especialmente del lado laboral, que es un tema que no es de su agrado, pero Guatemala es ya de los pocos países en el mundo que no tienen esa modalidad del tiempo parcial que le abriría muchísimas oportunidades. Está ese tema en materia de educación, que esto puede ser un programa del Ministerio de Educación para poner a más guatemaltecos hablando idiomas extranjeros, que si uno habla con un joven o con un niño, pues es un tema que es cuestión de 1 año o 2 años, ¿verdad? O sea, es una cosa que es una capacidad que se da vía la capacitación. Eso se puede dar ya sea por un programa del Ministerio de Educación o se puede dar vía legislación del Congreso. Hemos hablado ya en algunas ocasiones de lo que hizo Filipinas, que fue que le agregó 1 año a la secundaria para estudiar exclusivamente tecnología de información y comunicación, o sea, computación, y el manejo del idioma inglés, por ejemplo. Pero pueden ser programas inglés obligatorio en las universidades, por ejemplo. Entonces ahí hay un rol muy importante del Congreso de la República. Y por supuesto, claro, la tarea que tenemos que hacer los empresarios, que es haciendo producción de calidad, trayendo tecnología. Entonces, si se conjugan todos esos elementos, el rol de los empresarios haciendo lo suyo, tomando su maleta, yendo a vender, ofreciendo sus productos, atraer los clientes, traerlos a Guatemala y los a buscar afuera, ¿verdad? Vemos fundamental entonces el papel que debe jugar cada uno de los roles de la sociedad, también proponer políticas públicas que realmente hagan competitivo a nuestro país, como vemos la parte de que haya flexibilidad laboral para que los mismos jóvenes también se puedan incursionar, la educación, que es fundamental, también uno de los temas que mencionaste. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señora de Estrada, fundamental de que Guatemala vea la integración centroamericana del Caribe y con los 4 estados de México del Sur. Porque si estamos viendo una producción a escala, somos más atractivos hacia los diferentes mercados. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debemos de seguir para fortalecer y concretar esa regionalización para que sea más competitiva nuestra región? Bueno, mira, ni duda que una plataforma mesoamericana, como se ha llamado, era agarrando desde todo el tema que pudiera ser el sur de México, todo Centroamérica, es una situación que fortalece
sobre todo por lo que hoy en el mundo moderno de los negocios se conoce como los encadenamientos productivos globales. Y de hecho esa integración no debe de hacer solo con la región, porque por eso es que tenemos un TLC con Estados Unidos, que ojalá primero Dios pronto tengamos uno con Canadá. Bueno, también estamos ya con Colombia, con Chile, ahora se habla de abordaje hacia Europa, y esto responde a las tendencias mundiales, que son cosas que están ahí y que uno no puede quedarse envejecido, sino que hay que subirse a eso. Y esto consiste en que hoy en día las producciones no necesariamente todo tiene que venir del país o la región. Tú puedes traer las partes para fabricar un tuk-tuk, por ejemplo, o para fabricar una moto, o para fabricar un televisor, o para fabricar un traje, o para incluso en el tema de productos agrícolas, donde los empaques esos súper sofisticados con microtecnología para alargar, digamos, la vida de los productos frescos, viene, por ejemplo, de Israel. Cierto tipo de empaques muy especializados pueden venir de Estados Unidos. Entonces, todos estos procesos de integración son muy importantes porque permiten que las importaciones de todos estos insumos y las exportaciones de los productos terminados se regulen a través de estos procesos de integración. Entonces vemos claramente que hay que hacer un llamado hacia las autoridades encargadas de ver en los procesos de integración, de que haya voluntad, de que vean los grandes beneficios que necesitan nuestra región para poder concretar esto y así llevar ese desarrollo económico y social que necesitan nuestros países. Vemos fundamental también la parte de las zonas francas o las ZOLICs, las zonas libres de industria, comercio y servicio. Trabajaron en conjunto, por ejemplo, un evento con el MINECO de nivel iberoamericano. ¿Cómo la parte de las ZOLICs y las zonas francas nos pueden ayudar para mejorar nuestras exportaciones y la creación de fuentes de empleo? Bueno, mira, aquí qué bueno que tocas ese tema, porque creo que en Guatemala es un tema que hay que poner sobre la mesa, discutir de la manera más transparente y entender el objetivo de cada una de las cosas. Creo que en la discusión en el país hay una mezcla entre que se ha venido fortaleciendo, digamos, en los últimos años en cuanto a la necesidad que el país tiene de recaudar y en cuanto a la necesidad que el país tiene de generar actividad económica y de generar empleo que permita a la vez recaudar más. Y creo que hay algunas personas que piensan que los incentivos que han existido en estos mecanismos son incentivos que no contribuyen a la recaudación, pero eso es solamente una percepción, porque cuando uno se puede ver la cantidad de empleos que se generan, que se han generado, pero sobre todo los que se podrían generar, y la actividad económica colateral que trae cuando uno logra traer grandes inversiones al país, puede contribuir de una manera importante a la recaudación del país. Luego, obviamente, no ha habido unos instrumentos precisos de medición de resultados. Entonces, si bien se ha generado empleo, las exportaciones, pues ahora afortunadamente se espera que este año hemos terminado ya, aunque las cifras van a salir por ahí por febrero o por marzo, pero el año está terminando con arriba de 10.000 millones de dólares en exportación. Cuando se crearon estos instrumentos que tú mencionas, como las zonas francas, como los ZOLIC, las empresas 2989, las exportaciones eran de 1.000 millones de dólares. Hoy tenemos arriba de los 10.000 y se espera que para el año 2012 nos pudiéramos acercar a los 12 billones de dólares. Entonces, pero no ha habido instrumentos que permitan medir el impacto. El objetivo de haber desarrollado en Guatemala la Convención Latinoamericana de Zonas Francas fue para poner en el escenario del país qué es lo que están haciendo otros países y qué es los programas de fomento que se hacen a cambio, digamos, de resultados en materia de generación de empleo, en materia de desarrollo en zonas económicas especiales, en materia de incentivar el surgimiento y lanzamiento, por ejemplo, de tecnologías de la información, tecnologías que ayuden a la innovación, proyectos que son totalmente innovadores. Y creo yo que esa discusión está en el tapete en Guatemala y que hay que enfrentarla, porque lo que sí no hay duda es que todo el mundo desarrollado y el mundo no desarrollado utilizan todo este tipo de instrumentos
de las cuales se esperan cierto tipo de resultados que se monitorean, y de acuerdo a esos resultados el país puede definir una política muy clara en cuanto a qué tipo de programas son los que se tienen que echar a andar en el país. Tenemos que verlo como una inversión de mediano y largo plazo. Puede ser que no estén haciendo ingresos fiscales en cierto tiempo, pero esto está generando empleos, y la generación de empleo crea movimiento económico en las diferentes regiones. Entonces es fundamental de que por lo menos por cada región hubieran, por ejemplo, 3 Solix, y que hubiera infraestructura necesaria para poder hacer la logística de transporte hacia los diferentes aeropuertos, que serían esenciales también que hubieran en este caso, y puertos marítimos también. Mira, yo lo que creo ahí es que el país no ha definido bien todavía cuáles son sus herramientas de atracción de inversiones y de generación de empleos en forma muy clara. Yo creo que hay una conciencia nacional y la urgente necesidad que este país tiene de generación de empleos. Por el otro lado, yo creo que también hay bastante conciencia en el país de las oportunidades que Guatemala tiene, que son realmente inmensas. O sea, el mundo se mueve, yo siempre trato de transmitir que el mundo se mueve a favor de los países pequeños, aunque mucha gente pueda pensar lo contrario, porque hoy en día la competitividad que están buscando las grandes empresas a nivel mundial hace que estas empresas a su vez estén buscando países más pequeños donde puedan tener inventarios más pequeños, donde la cercanía sea lo más conveniente, donde sus clientes estén mejor servidos. Y eso los hace ver hacia países como nosotros, que pues Dios nos colocó en el corazón del mundo, ¿verdad? Estamos en una posición realmente privilegiada, con recursos humanos privilegiados, y por eso es que a veces uno no se puede explicar esa contradicción de cómo un país con tantas oportunidades y con tanta riqueza podemos tener tanta pobreza. Pero creo yo que lo que ha hecho es que ha faltado enfocar esas herramientas claras donde todos estemos de acuerdo que vamos a poner en práctica. Fundamental que lleguemos a consenso los diferentes sectores de la sociedad y tengamos una visión de mediano y largo plazo con todos esos elementos atractivos que hacen que nuestro país pueda salir adelante. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señora Estrada, vemos actualmente que se ha concretado un TLC con Perú, se está haciendo miras con un TLC con Israel, que también va a tener acompañamiento de tecnología, y con otros países se está viendo de mediano y largo plazo. Son fundamentales esto porque vemos oportunidades de negocios que pueden también beneficiar a las exportaciones. ¿Qué elementos debemos de tomar de ello para que vean los empresarios las oportunidades que hay? Bueno, mire, qué bueno, veo que tú haces muy buenas preguntas que vamos a este tema de los tratados. Creo que es importante entender la parte conceptual de por qué un país como Guatemala tiene que firmar todos los tratados de libre comercio que pueda, por supuesto, bien negociados y obteniendo las mejores condiciones de ellos para los productores guatemaltecos. Esto vuelve a lo que hablábamos en un principio. Un país pequeño con población grande como nosotros, porque vamos a los 14 ya, superando los 14 millones de habitantes, y la necesidad de generar puestos de trabajo, solamente cada año son 200,000 más jóvenes que entran a buscar un empleo, sumados a los 200,000 del año pasado y el anterior y el anterior. Entonces, cuando un país tiene necesidad de generar tantos empleos como nosotros, porque aquí las necesidades de generar empleo formal superan los 4 millones de puestos de trabajo formales. Y si yo genero los empleos para estas personas, lo que 4 millones más van a entrar a producir son tales cantidades, son montañas de productos, sean agrícolas, sean manufacturas, sean servicios. Yo no los puedo colocar en el mercado interno. Estoy como país pequeño obligado, no hay opción. Eso yo no lo escogimos ser pequeño. Tengo que llevar esos productos a los mercados grandes, donde la incidencia de Guatemala realmente ahí sí es muy pequeña. Entonces, ¿para qué sirven los tratados de libre comercio? Precisamente para asegurar que esa producción va a tener las puertas abiertas.
Pero claro, como los tratados no solo son de una vía lo que yo voy a mandar para allá, cuando yo hago un tratado con otro socio, él me dice, bueno, yo te voy a dejar entrar a mi mercado, pero tú me tienes que abrir el tuyo. Entonces, los tratados de libre comercio sirven para abrir las puertas, pero a la vez, ¿cómo vamos a abrir las puertas más de lo que ya las tenemos abiertas nosotros aquí en Guatemala? Para que esos productos que nos van a venir a competir aquí con los guatemaltecos no vengan en condiciones desventajosas en materia de lo que se denomina prácticas de comercio desleal. Y todo eso entonces se regula dentro del tratado. Y por eso es que cuando se hace una negociación, porque el tema de los tratados es saber hacer una buena negociación. Si yo voy a negociar con un país donde ellos le están poniendo ventajas artificiales a los productos que ellos elaboran, no es correcto que estos productos vengan a competir con nuestros productores con ventajas artificiales que los nuestros no las tienen. Entonces ahí es donde entran la negociar plazos más largos, ciertos condicionamientos y normas que se denominan salvaguardias, por ejemplo, digamos, las normas de origen que son tan importantes, de dónde van a venir, qué significa de dónde van a venir las materias primas que traen esos productos. Entonces ahí se concentra en una buena negociación, pero el concepto es que un país como Guatemala, que necesita generar tanto empleo y por lo tanto aumentar, duplicar, triplicar y hasta 10 veces más lo que produce hoy en día para tener ocupados a los guatemaltecos, sí, tenemos que tener los mercados abiertos. Tenemos que organizarnos también por diferentes sectores y crear esa estrategia para poder, cuando se abran las puertas al mundo, poder llegar a ello sin ningún problema. Vemos el sector de las TICs, de las tecnologías de la información, que ha tenido un crecimiento exponencial increíble. ¿Qué estrategias debemos seguir para poder seguir fortaleciendo estos sectores y que poder satisfacer esa demanda laboral? Por ejemplo, que necesitan cada vez más alumnos, más trabajadores que puedan hablar inglés, por ejemplo, también como los call centers y también las maquilas de software. Entonces, ¿qué estrategias debemos seguir para que siga ese crecimiento en la parte de generación de empleo y la exportación de servicios? Mira, yo creo que ahí Guatemala tiene otra gran ventaja, y eso lo reconoce internacionalmente cualquier persona, ya sea inversionista o organismo internacional o los mismos cooperantes reconocen que la calidad del sector empresarial guatemalteco es realmente muy alta. Y cuando te digo el sector empresarial, no me estoy refiriendo solo a los empresarios que están en la ciudad, me estoy refiriendo a esos microempresarios, pequeñas y medianas empresas que están diseminadas por todo el país, porque el nivel de emprendedurismo del guatemalteco es sumamente alto. Entonces, lo que iba a mencionar, ese es un gran capital que tiene nuestro país, es un sector muy emprendedor, pero además es que el sector exportador guatemalteco es un sector que ha hecho su tarea, es un sector muy organizado, ya sea en los grandes productos. El primer producto de exportación de este país es el vestuario y textiles desde hace muchos años y por mucho. Luego tenés ya en segundo lugar viene el café, tenemos el azúcar, el banano. Todos estos productos cuentan con sus propias organizaciones que atienden su problemática de innovación, su problemática de mercadeo, su problemática, mira las maravillas que ha hecho por ejemplo el sector cafetalero con esos cafés por regiones. Pero todo el resto de productos que ahí entra de todo, ahí van vegetales, frutas, plantas, muebles, manufacturas, plásticos, productos de metal, químicos, productos de limpieza, productos del mar, la acuicultura, las artesanías. Esos sectores están bastante organizados. Entonces son sectores que ¿qué es lo que necesitan? Son sectores que saben qué son las cosas que les están subiendo sus costos, qué son las cosas que los hacen incompetitivos, qué es lo que les está impidiendo crecer más. Entonces, con todas esas ventajas, es para el país como mucho más fácil emprender la tarea. Y incluso hay cosas que son totalmente diferentes para un sector. El sector que tú me estabas preguntando, que es el sector de las tecnologías de la información o el sector de exportación de servicios como los contact centers, ellos tienen claramente definido que uno de sus mayores obstáculos que les impide crecer es guatemaltecos hablando un segundo idioma. Y ahorita ya no solo estamos hablando de inglés, alemán, francés, italiano, portugués. Vemos claramente las tareas que quedan pendientes para que estos sectores puedan crecer más en nuestro país y la generación de empleo.
Para terminar, señora Estrada, Guatemala tiene dos caras. La ciudad capital, que es lo más desarrollado desde Puebla, México, hasta el norte de Colombia y todo el Caribe, pero también tenemos un área rural donde el 67% hay a veces hasta 100 años de atraso, 150 años de atraso, porque esas brechas tecnológicas donde no se llevaban las oportunidades, es fundamental que se refuercen esas áreas, como la parte de las exportaciones, amarrado con los encadenamientos productivos de productos artesanales o la parte de la medicina natural, entre otros, pueden ser fundamental para sacar adelante el área rural de nuestro país. Pues mira, dicho la palabra que es la correcta. Es el área donde las oportunidades no han llegado. La experiencia que hemos tenido como exportadores con los encadenamientos empresariales, que es la incorporación de comunidades completas de grupos de productores que pueden ir desde 50, 100, 800, 1200 hasta 4000 productores en algunos casos, que se les ha dado la oportunidad de poder enlazarse con un comprador internacional o un comprador local, y se hace todo un proceso de acercamiento entre lo que aldea o municipio o grupo de productores puede hacer y lo que el comprador y el cliente está requiriendo. Ese es un proceso que lleva entre 2 a 3 años de trabajo ahí sudada la camiseta, como se dice en buen chapín, que incluye desde diseñar qué son las cosas que tienen que cambiarse en materia de tecnología, en materia de inversión, en materia de mercadeo, en materia de formalización de la empresa, en materia de costeo, en materia de adaptarse a las exigencias del cliente, pero si eso se hace en un programa muy estructurado, el éxito que se ha tenido es impresionante. En el caso de nuestra organización, que es la AGEXPO, la Asociación de Exportadores Guatemalteca de Exportadores, la experiencia es arriba de unos 80 grupos en el interior del país, y lo lindo es que es en toda clase de productos. Y aquí es donde se contradice eso de que el desarrollo rural tiene que estar sentado solamente en la agricultura, porque la experiencia desarrollando artículos de regalo, artículos de decoración vía las artesanías, de la experiencia en la producción de camarones, en la experiencia de circuitos turísticos, en la experiencia de alimentos ya con cierto grado de proceso, como frutas deshidratadas, como té, como algunos frutos en polvo, por ejemplo, o algunos vegetales, ha llevado a unas experiencias, bueno, en el tema de servicios también ha llegado a unas experiencias increíbles. Así que el tema aquí es más bien un tema de oportunidades, pero también es un tema de un trabajo sistemático, y también hay que agregar que todo este experimento en los encadenamientos rurales ha sido posible llevar a cabo por el soporte y el financiamiento de la cooperación internacional, como en el caso de AID, el caso de FIDA, que es el Organismo Mundial de la Agricultura, y en el caso de la cooperación danesa, que han puesto importantes recursos ya en los últimos años, y estamos pues todos ellos y nosotros muy contentos con los resultados. Vemos claramente el apoyo fundamental que ha sido de la comunidad internacional y de los diferentes ámbitos de Guatemala que son necesarios para llevar el desarrollo en las áreas rurales de nuestro país. Señora Fanny Estrada, directora competitiva de Export, muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. A ti muchas gracias por la oportunidad de enviar algunos mensajes, muy amable. Vemos claramente de que Guatemala tiene oportunidades para desarrollarse en los diferentes ámbitos. Esperamos que hayan tenido felices fiestas y les deseamos un feliz año nuevo. Gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo, y nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Todo lo que te quiero no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací.